Alabado sea el Señor. ¿Cuánto tienes tanto que agradecer también en esta mañana? Yo tengo que agradecer también, pues una razón, pues gracias a Dios, pues ya la joven Raquel está con nosotros de vuelta nuevamente. Después de una incursión por allá por la ciudad ¿de lo qué? De los vientos. Solamente espero que no se haya enamorado por allá arriba. Con novios y novios. Así que solamente espero, eso es mi oración, de que no se haya enamorado por allá arriba. Gracias a Dios que está de vuelta, hermana. Y espero pues que la haya pasado muy bien por allá con su hijo. El viento no se la llevó. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de compartir su palabra. Dice amén. Vamos allí a un texto que es uno de los textos más insignias de esta fecha, de la fecha de Pentecostés, y precisamente la serie está programada para terminar este día en este tema, en este texto. Este día, en este tema, en este texto, está programada para terminar la serie que estamos hablando durante los domingos previos. Hemos estado hablando acerca de las manifestaciones del poder de Dios. Pero manifestaciones del poder de Dios no solamente, fíjese, para ser receptores, para ser beneficiarios del poder de Dios, sino para nosotros poder ser stakeholders, para nosotros poder ser los partícipes del poder de Dios. Una cosa es ser receptor, beneficiario, usuario del poder de Dios, y otra cosa es ser partícipe del poder de Dios. Jesús llamó a sus discípulos no para que fueran simples receptores de milagros, receptores de bendiciones, sino para que fueran canales de milagros, canales de bendiciones. Y a eso es lo que esta serie llama manifestaciones del poder de Dios. Hay mucho más que los milagros que Dios opera en el cuerpo humano. Hay mucho más de los milagros que Dios puede operar física, visiblemente. Y esos son los milagros que Jesús operó en sus discípulos durante todo el tiempo que Él estuvo entrenando con ellos. Estuvo operando el milagro de sanar sus heridas, estuvo operando el milagro de sanar el perdón, de causar el perdón allí en sus vidas. Estuvo operando el milagro de hacer los discípulos, el discipulado es un milagro. Estuvo operando el milagro de hacer que esos hombres provenientes de diversas profesiones de la sociedad llegaran a funcionar como un equipo. Estuvo haciendo ese milagro y estuvo haciendo que esos hombres, los cuales eran pues bastante caprichosos, como ya la palabra de Dios se encarga de recoger, pudieran ofrecerle a Jesús como equipo, pudieran ofrecerle obediencia. Así hablamos del poder de una herida, el poder del perdón, el poder del discipulado, el poder del equipo, el poder de la obediencia. Y hoy entonces estamos listos para hablar y terminar la serie con el poder del testimonio. Si usted es de los que se lleva el boletín para su casa y no lo deja en el banco, pues usted podrá ver que ahí está el título del sermón, ahí está también el texto del sermón, y ahí está pues todo lo que usted pueda necesitar, y sobre todo pues las reflexiones bíblicas que tiene en su boletín pues están de acuerdo al tema del que se predica esta semana, como todas las semanas hacemos. Es el tema del testimonio, es uno de los temas centrales en la predicación cristiana. Una gente de buen testimonio. Mijo, cuida tu testimonio. Han escuchado a las madres decirnos así, o a los padres decirnos así: mijo, cuida tu testimonio. Y ese es precisamente el tema del Pentecostés. Tantas veces se ha hablado del Pentecostés y se habla mucho del frosting del Pentecostés. Y digo el frosting porque tantas veces se habla de lo que sucedió en el Pentecostés y no nos damos cuenta que Hechos 1:8 nos dice de qué es el Pentecostés. ¿Qué dice, pastora? Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Y me seréis qué? Testigos. Como resultado del poder, no dice y recibiréis poder y hablaréis en lengua. No dice y recibiréis poder y profetizarán. No dice y recibiréis poder y otra cosa. Dice y recibiréis poder y me seréis testigos. Por lo tanto, el poder que imparte Dios, empiezo diciéndote, te estoy dando el final adelantado. El poder que imparte Dios en Pentecostés, el resultado, el objetivo, la intención de Dios con darle poder a la iglesia es que la iglesia sea testigo del Dios resucitado. Aleluya. Y me seréis testigos en ahora? Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque ella es viva, y gracias porque, Señor, la abrimos y la predicamos con la confianza
de que, Señor, ella tiene poder en sí misma, de que ella no regresa vacía, de que ella hoy va a dar vuelta en medio nuestros, va a caminar, va a abrirse, va a pasar por las mentes y los corazones, y nosotros la proclamamos, la abrimos y la predicamos conscientes y confiados de que no regresará a ti vacía. No porque lo dice ningún ser humano, sino porque lo dices tú. Y si tú lo dices, nosotros lo creemos y lo predicamos. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando decimos acerca de el Pentecostés, es uno de los temas de la iglesia que más se ha, hecho popular. Por supuesto, lenguas de fuego asentadas sobre las cabezas de los allí presentes. El domingo pasado vimos cómo los discípulos tuvieron que ser obedientes a Jesús. Ya creían que estaban listos a sus marcas. Listo, fuera, nos vamos a predicar el evangelio. Y Jesús le puso el stand-by. Jesús le dijo: quédense en Jerusalén, porque la vida cristiana, porque el ministerio cristiano, porque la vida cristiana, porque el ministerio cristiano, no me canso de decirlo, porque la vida cristiana y el ministerio cristiano no va a funcionar como tiene que funcionar hasta cuando no hayan recibido de lo alto el poder del Espíritu Santo. Es decir, que está bien claro que Jesús les está diciendo: se pasaron 3 años y ya los discípulos creían que estaban listos después de 3 años escuchando las enseñanzas de Jesús. Estamos listos, Señor. Te vimos resucitar, te vimos calmar la tempestad, te vimos enseñar, te vimos alimentar multitudes, te vimos hacer muchas cosas. Y cualquiera que vio a Jesús hacer tantos milagros podía pensar que ya estaban listos. ¿Cuántos de nosotros hubiéramos querido nada más un milagrito? Señor, déjame verlo. ¿Quién hubiera sido uno de esos 12 para ver nada más uno de esos milagros? No, uno no, ellos vieron muchos y creyeron que estaban listos. Sin embargo, Jesús le dijo: espérense, necesitan el poder de lo alto. Poder para ser testigo. Porque hay poder en el testimonio de un cristiano. Hay poder en el testimonio de una vida transformada por Dios. Ahora, cuando hablamos de testimonios y poder para ser testigos, nos avanzamos mucho y nos entusiasmamos mucho y no nos damos cuenta que la palabra testigo en griego, ¿sabe cómo se dice? Y si se lo digo, ya usted sabe, ya usted quizás pues quiera saber de dónde también vienen otras palabras de ellas. Muchas de nuestras palabras tienen raíces griegas, latinas también, pero griegas. La palabra testigo en griego, ¿sabe cómo se dice? Martyrium. No, Matilde no. Mira, Matilde, ya me le quieren ya poner Matilde, testigo de Jesucristo, no de Jehová. Ok. Oiga, la palabra testigo en griego se dice martyrium. Así que ya si usted sabe si va a tener algún hijo varón, en vez de Samuel, ¿por qué no le ponemos martyrium? ¿Qué le parece? ¿Lo hacemos? No, déjalo de Samuel. Martyrium quiere decir, la palabra es como el origen de la palabra griega que quiere decir testimonio. Es decir que en el propio sentido original de la palabra, y quien pronunciaba esta palabra con el sentido y saber de dónde proviene todo esto, está diciendo Jesús, en otras palabras, ante la amenaza de la muerte de la cruz, ¿qué hicieron los discípulos? Como decíamos el domingo pasado: paticas, ¿para qué te quiero? Sin embargo, Jesús les estaba diciendo: ahora van a recibir poder para ir tan lejos como al martirio. Y si usted analiza cómo murió cada uno de los discípulos de Jesús, ¿sabe cómo murieron ellos? Cada uno de ellos murió martirizado. Por lo tanto, lo que los discípulos estaban recibiendo es sí, las lenguas son la chispa inicial, pero lo que viene, la realidad es lo que viene después: el poder para testificar de Cristo y ser indetenibles. Jesús había dado cuenta que la amenaza de muerte los detenía. Cuando amenazó la muerte y amenazó la cruz, sus discípulos se detuvieron. Jesús les dijo: necesitan el poder del Espíritu Santo. Y cuando recibieron el poder en Pentecostés, esos hombres estuvieron listos hasta las últimas consecuencias por su maestro. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo: recibiréis poder para ser mártires, recibiréis poder para dejar las agendas personales y sacrificarse por una causa mayor. Como decía Pablo: ya no vivo yo. En otras palabras, te lo traduzco al hispano cubano bien claro: ya no vivo para mí, ahora vivo para Cristo.
Y para eso se necesita poder. Después que Jesús dijo estas palabras, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y como resultado de eso me seréis testigos. Después de que Jesús dijo esas palabras, Jesús se encarga de dejar bien claro en el Nuevo Testamento de qué quiere decir ser testigo. ¿Te has preguntado alguna vez cuál es el resultado del verdadero Pentecostés? ¿Cuál es el resultado del verdadero Pentecostés? Hay 3 dimensiones del testimonio cristiano que fueron resultados del Pentecostés. Están en tu Biblia. Quizás las has leído algunas veces, pero quizás estoy casi seguro que no las has visto como la vas a ver hoy. La primera dimensión del testimonio cristiano, el primer resultado verdadero de un cristiano testigo, del poder del testimonio, de un cristiano que dice: yo he vivido el Pentecostés. El primer resultado del Pentecostés, ¿cuál es? Romanos 8:16, ¿sabe cuál es? El testimonio personal. ¿Cómo dice? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es decir, que el primer resultado de un Pentecostés, la primera seña de que un cristiano ha tenido un Pentecostés, ¿cuál es? Es un cristiano que en sí mismo tiene el testimonio del Espíritu. El Espíritu da testimonio a mi espíritu de que yo soy ¿qué? Hijo de Dios. En otras palabras, el Espíritu Santo causa en mí la certeza de que soy hijo de Dios. Y fíjese cómo trabaja la psicología, trabaja a la inversa. La psicología te dice: tu identidad es quien te da certeza. Si tú sabes quién tú eres, entonces puedes entonces estar más seguro o inseguro. Sin embargo, el Espíritu Santo dice que de esa certeza es que proviene nuestra identidad. Nosotros sabemos quién somos, no por otra cosa, sino, ¿sabe por qué? Por revelación del Espíritu Santo. Como Jesús, hablando con Pedro, le dijo: ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Fíjese que ante la palabra ¿quién soy? siempre está el Espíritu Santo. Pedro se creyó que había respondido la pregunta más brillante, que ya tenía el pase a la universidad, beca, A+ en la universidad. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dice Jesús? Eso no te lo reveló ni carne ni sangre. Eso te lo reveló, ¿tú sabes quién? El Espíritu de Dios. En otras palabras, la identidad nuestra la recibimos por revelación del Espíritu Santo. Lo primero que debe causar en mí el Pentecostés es saber quién soy. Que el Espíritu mismo dé testimonio a mi espíritu de saber quién soy. Tantas veces que damos bandazos por la vida, tratando profesiones, tratando relaciones, tratando muchas cosas, tratando de muchos sueños, muchas aspiraciones, muchas preguntas nos damos, y muchas veces nuestra identidad se maltrata tanto que cuando venimos a Cristo necesitas, mi hermano querido, hermana querida, necesitamos que el Espíritu Santo nos revele nuestra identidad. Ser hijo de Dios no es una cosa que te la va a enseñar el maestro de escuela dominical. Ser hijo de Dios no es algo que te lo va a enseñar el pastor desde el púlpito con una serie de 6 sermones. No, ser hijo de Dios es algo que te lo va a revelar el Espíritu Santo cuando te metas con Él en las profundidades espirituales. El primer resultado del Pentecostés es el testimonio espiritual. Diga conmigo: testimonio espiritual. Ahora di mirando para el lado a ver si el que está al lado lo dijo. Testimonio espiritual. Ahora sí, Señor. Alabado sea el Señor. Caridad Julio lo dijo. Ok, si no, no le cocines el almuerzo hoy. Esa es la certeza que da la identidad. Es el poder para ser testigo que parte de una revelación espiritual que imparte el Espíritu Santo de Dios. Por eso es necesario, escúchenme muy bien, llevar el discipulado de lo racional a lo espiritual. Es necesario llevar el discipulado cristiano de lo racional a lo espiritual. ¿Cuál es el problema de la iglesia? Que muchas veces tiene discípulos infructíferos, que tiene discípulos que no dan fruto. ¿Cuál es el problema? Que estamos enseñando un discipulado, estamos enseñando a la gente a entender en vez de experimentar. Y el Espíritu Santo, créame, Pentecostés no es algo que se entiende, es algo que se experimenta. Y no se puede explicar. Y no se puede explicar. El Espíritu mismo, no me preguntes cómo, pero el Espíritu mismo me da testimonio de que soy
hijo de Dios. Experiencia. El verdadero discipulado no es el que te lleva solo a entender, sino el verdadero discipulado es el que te lleva a experimentar. Y perdóname, yo no conozco otra manera de experimentar el Espíritu de Dios si no es a través de los medios de gracia. ¿Cuáles son? Oración, ayuno, vigilia, lectura de la Biblia, congregación, los sacramentos. Si quieres experimentar el testimonio del Espíritu, tienes que meterte en oración, vida personal, y tu iglesia también te sirve oración. ¿Cuándo hay culto de oración acá? Ayuno. ¿Cuándo hay culto de acá? Ayuno. Vigilia. ¿Cuándo hubo vigilia por acá? Antes de ayer hubo vigilia aquí. Y va a haber más vigilias. Lectura de la palabra, congregación, los sacramentos. Todas esas son maneras en que yo puedo experimentar el discipulado de Dios y yo puedo pasar a experimentar el testimonio del Espíritu. El verdadero discipulado es el que te lleva del entendimiento a la experiencia. No vas a tener el poder del Espíritu si solamente te quedas en querer entender las cosas. El poder del Espíritu se lleva cuando Dios te lleva a experimentar lo inexplicable. Jesús lo demostró 3 años con sus discípulos y se dio cuenta que no eran suficientes. Necesitaban la cereza del pastel. Cherry on the pie. ¿Cuál era? El Espíritu Santo de Dios. El testimonio del Espíritu es resultado de un verdadero Pentecostés. A ver, repítalo conmigo. El testimonio del Espíritu es el resultado de un verdadero Pentecostés. Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a mi espíritu de que somos ¿qué? Hijos de Dios. El segundo manifestación de un verdadero Pentecostés, después que tengo el testimonio espiritual, entonces viene Hechos. Fíjese que estamos ahí en el libro de Hechos, ahí donde mismo se relata Pentecostés. Ahí se habla también del testimonio. Sigue hablando la palabra del testimonio. Ahora es el testimonio. ¿Cuál, Mónica? Cuéntame que se me olvidó. El segundo es el testimonio personal. El testimonio personal. Después que tengo el testimonio espiritual, sé quién soy. No me preguntes cómo, pero yo lo sé, que soy hijo de Dios, porque el Espíritu me lo reveló. Entonces puedo tener el testimonio personal. Dime qué se dice de esos diáconos allí en Hechos capítulo 6. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones ¿de qué? Buen testimonio. ¿De buen qué? Testimonio. Léame bien si se equivocó la pastora o qué es lo que dice ahí en amarillo. De buen testimonio. Buen testimonio. Mira la segunda dimensión del testimonio cristiano. Ya no es el testimonio espiritual. No es que ahora ese testimonio, esa certeza de quién soy, me lleva a tener un testimonio personal. Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Es decir, que el resultado del testimonio espiritual, el primero que vimos, es el testimonio moral. Pastor, pero ahí dice personal. Llévame atrás, Mónica. Personal, sí, pero yo estoy diciéndote que personal quiere decir el testimonio moral. El Espíritu restaura en nosotros la imagen de Cristo. El Espíritu restaura en nosotros el diseño original del universo. De manera que yo empiece a volver a ser para lo que fui creado ser. De manera que yo empiece a regresar al diseño, a la intención original con que Dios me creó. Esa es la obra del Espíritu. Después que te da testimonio de que eres hijo de Dios, te transforma. El resultado es de la transformación operada por el Espíritu Santo. El buen testimonio es el resultado de la llenura del Espíritu Santo. Fíjese cómo lo dice: varones de buen testimonio, y por casualidad, no, buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. El buen testimonio es resultado de la verdadera, no solamente del Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo causa en nosotros la sabiduría espiritual. Por eso dice, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. El buen testimonio, escúcheme muy bien, aquí te va. Esto me quedó tan bien que hasta lo voy a repetir.
El buen testimonio es la salud intelectual, emocional y social. El buen testimonio es cuando yo tengo buena salud intelectual, en el intelecto. Eso causa que yo en mis emociones estén como sanas. Y eso causa que entonces mis relaciones estén como sanas también. La obra del Espíritu Santo de Dios es sanar nuestro entendimiento, sanar nuestras emociones y sanar nuestras relaciones. ¿Y sabe qué quiere que te diga, que te resuma cómo se llama eso? Eso se llama buen testimonio. Cuando yo tengo buen testimonio, tengo un entendimiento sano. Cuando tengo buen testimonio, tengo emociones sanas y relaciones sanas también. El buen testimonio personal es resultado del verdadero Pentecostés. A ver, repítalo conmigo. El buen testimonio personal es resultado del verdadero Pentecostés. Y si quieres un texto que te habla sobre Hechos 6, verso 3. Ese testimonio espiritual que me lleva a un testimonio personal, y es ese testimonio personal que entonces me lleva a, ¿cuál es el tercero, Mónica? Testimonio ¿qué? Social. ¿Cómo lo dice? Fíjate que aquí te viene el testimonio social. Hechos 4:33. Seguimos ahí en el libro de Hechos, en el libro que relata, que dice que es el evangelio del Espíritu Santo. Hechos 4:33 dice: y con gran poder los apóstoles, ¿qué es lo que hacían? Daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Es decir que, ¿sabe cuál es lo que hacían ellos? Habían recibido un testimonio espiritual, habían recibido una transformación personal, y lo que habían recibido era tan grande que no se lo podían quedar para sí solos. Dice que daban testimonio social a otros, daban testimonio, compartían con otros acerca de la resurrección del Señor. El cristianismo, fíjese muy bien, el cristianismo en la actualidad tiene un gran problema: mucha palabrería y poco testimonio. La gente, más que escucharnos hablar, la gente necesita vernos vivir. A ver, te lo voy a decir de nuevo. La gente, más que escucharnos hablar, la gente necesita vernos vivir. ¿Qué tiene ese que no necesita alcohol para ser feliz? ¿Qué tiene ella que no necesita irse a las discotecas los sábados por la noche y dejar a su esposo y sus maridos solos en la casa para ser feliz? ¿Qué tienen ellos que el domingo, en vez de irse para la playa o estar durmiendo la mañana, se van a esa iglesia allí en 120 North Nice Avenue? Testimonio. El testimonio. La gente necesita, más que escucharnos hablar, la gente necesita vernos vivir. ¿Cómo vivimos? Es el testimonio. El testimonio de la resurrección del Señor es resultado, número uno, de un testimonio espiritual, y número dos, de un testimonio personal. Es el desborde de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es tan grande que no cabe adentro, y cuando sale en forma de testimonio. Ese es el testimonio social. El Espíritu que te llena y que desborda. ¿Alguien hirvió leche alguna vez allá en nuestras tierras? Porque acá no se hierve la leche. ¿Alguien hirvió la leche alguna vez? ¿Alguien hirvió leche alguna vez y no se le botó la leche? Exacto. Cuando usted hervía la leche, por favor, aquí no se ponga a hervir leche, aquí no hace falta, ¿okay? Bueno, sí, correcto. Ahora, ¿usted la hierve y se le bota? Una sola vez se le botó. ¿Sabe qué le digo? Allá en mi tierra dice: parece que si te estuviera velando, porque usted se pone a mirar la leche para que no se bote, ¿no? Y es en el exacto momento donde usted se voltea que ahí hace la leche. Oiga, y después que eso se seca en el fogón, hay que darle para quitarle eso. Así es el testimonio del Espíritu. Es cuando el fuego de Dios quema tanto adentro que aunque lo cuidemos, aunque lo tratemos de contener, no va a ser contenido. ¿Por qué? Porque va a desbordar.
¿Sabes cómo lo dice Jeremías? Sí. Jeremías 29, ¿sabe qué es lo que dice? Jeremías estaba tratando de cuidar allí el fuego del Espíritu, estaba tratando de contenerlo para que no se desbordara. Y mire cómo dice Jeremías. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón, ¿qué es lo que había? Como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Es el testimonio social. Es cuando lo que me quema adentro, yo lo siento, pero tengo que sacarlo. Tengo que decir lo que Dios hizo en mi vida. Tengo que decir quién es Cristo. Y no me preguntes cómo, porque no sé explicarlo. Lo único sé es que quema. Y si no me lo saco, me muero. Testimonio de Dios. Eso lo decía Jeremías. Te voy a decir ahora cómo lo dijeron los apóstoles. Estamos ahí en Hechos 4:33, right? El texto base del testimonio social. Te voy a llevar unos versitos antes. En Hechos 4:20, nada más unos versos antes. Mira lo que dijeron Pedro y Juan. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Métanme preso, llévenme para Roma, crucifíquenme, háganme lo que quieran hacer. Yo lo siento, yo no puedo dejar de hablar sobre lo que he y lo que he. Imposible. Imposible. Es el testimonio social. Fíjese cuál es la progresión. El resultado en Pentecostés es la certeza de que soy hijo de Dios. Esa certeza me lleva a una transformación personal. Y esa transformación personal es un fuego que me llega entonces al testimonio ¿qué? Social. Ese es el resultado de un verdadero Pentecostés. Y si usted se pone a pensar, eso fue lo que le sucedió a aquellos 120 que estaban allí. Eso, en otras palabras, fue lo que le sucedió a esos 120 que estaban allí reunidos, allí presentes. El gran problema de la iglesia, escúcheme muy bien, es ofrecer testimonio social, pero sin testimonio personal y sin testimonio espiritual. Por más que tú quieras testificar de Cristo, mientras no haya una vida que lo respalde y no haya un testimonio del Espíritu que lo respalde, lo que vamos a hacer simple y sencillamente hacer el bien en esta tierra. Y no va a pasar de eso. Y créeme que ya en esta tierra hay gente que hace el bien. La tierra necesita gente que den el testimonio del Espíritu. ¿Sabe cuál es el testimonio del Espíritu? El testimonio del Espíritu es que, espérate, que antes yo hablaba y no me entendían. Antes yo hablaba y no convencía ni a los murciélagos ni a las cucarachas de mi casa. Pero ahora pasó algo. Ahora me metí a venir a los cultos de los martes. Ahora vengo y los miércoles me voy para allá a dar clases de español o clases de inglés. Y ahora pues a los viernes, y me voy a hogares de paso. Los viernes pues ¿sabes qué? Los viernes, pastor, ¿a dónde es el ayuno? Y me voy para el ayuno y me voy para allá para el programa de discipulado en Dover. Y hay vigilia. Me voy para la vigilia. Y algo está sucediendo ahora que antes yo hablaba y decía y lo que hacían era burlarse de mí, pero ahora hablo y yo veo que la gente empieza a entender. Ahora hablo y yo veo que la gente empieza a experimentar. ¿Sabe qué cosa es eso? Esa es la obra del Espíritu Santo en tu vida. Que cuando tú te metes con el Espíritu Santo te respalda. Dice que el testimonio de los apóstoles era con poder y gracia. Vamos a releer el texto de Hechos 1:8 ahora, a ver si lo entendemos un poquitico mejor. ¿Sabe que me gusta hacer eso? Leer el texto al principio y después al final leerlo y decirle, a ver si lo entendiste mejor ahora. Hechos 1:8, vamos a releerlo ahora y dime si lo entiendes mejor. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén. Primero, ¿dónde? En Jerusalén. ¿Cuál es tu Jerusalén? Y sabes que siempre hacemos este checklist cada Pentecostés todos los años. ¿Cuál es tu Jerusalén? No, perdóname, tu Jerusalén es tu iglesia. Tu casa es Judea. Tu Jerusalén es ¿cuál? Tu iglesia. ¿Sabes cuál era Jerusalén? Jerusalén es donde estaba el templo. Centro religioso. Allí es donde iba la gente a adorar. Orar por la paz dentro de tus muros.
Jerusalén es el templo. Yo necesito ser testigo de Dios. ¿Dónde? Y si tú miras alrededor, aquí dentro hay todavía gente que necesitan escuchar tu testimonio. Yes. Aquí hay gente que todavía necesitan escuchar de lo que Dios ha hecho en tu vida. Recibiréis poder y me seréis testigos. Primero, ¿dónde? La iglesia. Después, ¿dónde? Judea. ¿Cuál es? Judea es cuál. ¿Sabes cuál es Judea? Judea era la tribu de Judá. Eran todos los descendientes de ese hijo de Jacob que era Judá. Por lo tanto, eran todos los que eran familiares, lo que eran the bloodline de Judá. La casa. En la casa hay gente que necesitan que tú le des los tres testimonios: el testimonio del Espíritu, el testimonio personal y el testimonio a otros. Samaria. Ay, Samaria. ¿Cuál es Samaria? Esos vecinos incómodos, esos que tienen otra religión, porque los samaritanos adoraban otros dioses desde hace tiempo. Estuvieron hace mucho tiempo emparentados y decían que eres pariente, pero usted nunca ha tenido un pariente que usted dice: ese no es familia mía. Usted no ha tenido algún pariente de esos de los que usted lo que hace, lo que adora, como vive, usted dice: yo no lo conozco. Oye, pero es García igual que tú. No, pero no todos los García somos familia. No. Es esa familia, esa piedrecita en el zapato, esa familia incómoda, ese vecino que arranca la chapeadora el sábado a las 6 de la mañana al lado del cuarto tuyo. O el vecino que está haciendo una piscina y trae entonces todos los materiales de construcción y se ponen a dar pico y pala desde por la mañana. Un vecino cubano que hace fiesta todos los sábados. Exacto. Ese vecinito, ese es tu Samaria. Ese que adora a otros dioses. Ese que cuando abras la puerta tropieza. Y no porque esté trabada o necesite W40 las bisagras, sino porque tiene resguardos, clavos y brujerías detrás de las puertas. Sí, esa es tu Samaria. Y me oíste bien decirte de parte de Dios: esa es tu Samaria, donde Dios te está pidiendo: ve y sé testigo de la resurrección de Cristo. Y entonces lo último de la tierra. ¿Cuál es lo último de la tierra? Óigame, yo estaba se me quedó el carro sin gasolina en el fin del mundo. No había ni un mile marker ni nada, no había ni una marca de milla ni nada. Pastor, yo estaba en el fin del mundo. Muchas veces sabes qué cosa es el fin del mundo, el fin de la tierra, hasta lo último de la tierra. ¿Sabes qué cosa es? Muchas veces, destúpete bien los oídos para escuchar esto. Muchas veces Dios te va a llevar no solamente a los lugares que conoces, allí a la iglesia, a la familia o a los vecinos. Hay muchas veces que Dios te va a llevar a testificar, a ministrar, a servir a lugares donde nunca antes pensaste llegar. Si alguien me preguntaba a mí 20 años atrás si hoy estaría aquí predicando, yo le decía: mi padre contador, mi mamá pastora, y yo me había jurado a mí mismo nunca vas a ser ni contador ni pastor. Hasta lo último ¿de qué? De la tierra. Así que déjame decirte algo: tú tienes tus planes, pero Dios tiene los suyos. Tú quieres cosas, pero las que Dios quiere son mejores. Y hoy le doy gracias a Dios. Y mi papá le da gracias a Dios porque no fui contador. Hoy le doy gracias a Dios porque no fui contador. Pero por voluntad divina somos pastores y servimos al Señor. Y ser pastores para mí es ser testigo hasta lo último. ¿De qué? Y créame que me he visto en lo último de la tierra por ser pastor. Me he visto en lo último de la tierra por ser pastor. Lugares donde nunca pensé ir, hablando con gente que nunca pensé hablar,
ministrando, orando y predicando a la gente que nunca pensé conocer. Más allá de Jerusalén, más allá de Judea y más allá de Samaria, hay lugares donde Dios quiere llevarte. Hay lugares donde Dios necesita que seas testigo. Nunca pensaste estar aquí en esta iglesia hoy. Quizás esta iglesia sea lo último de la tierra para ti, y acuérdate, Dios quiere que seas su testigo. Pastor, ¿de qué usted está hablando? Pastor, ¿cómo se come eso? Pastor, yo quiero eso de que usted está hablando. Eso de que habla Hechos 1:8, pastor, yo quiero ese Pentecostés. Pastor, yo quiero eso que dice que recibiréis ¿qué? Poder. Pastor, usted sabe qué tiempo yo llevo hablándole a la gente en mi casa. Pastor, usted sabe qué tiempo yo llevo hablando a la gente de mi Judea o a la gente de mi Samaria. Pastor, usted sabe qué tiempo yo llevo hablando. Pastor, y no me entienden. Pastor, no me hacen caso. Pastor, cada vez son peores, cada vez son más reacios. Déjame decirte, hay de Dios poder para ser testigo. No es lo mismo ser testigo que ser testigo con el poder de Dios. No es lo mismo ser un testigo que ser testigo con el poder. ¿De quién? De Dios. Cierra tus ojos y ora conmigo. Señor, te doy gracias. Gracias por esta mañana, donde tú, Señor, nos llamas a un Pentecostés, oh Dios, Pentecostés que ocurra, Señor, allí en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras vidas. Sí que hablemos en lengua, sí que profeticemos, sí que todas las cosas, pero más que todo eso, que tengamos la certeza de que somos hijos de Dios. Y que por lo tanto, Señor, tú nos transformas, tú nos cambias. Y que por lo tanto, Señor, tú quieres y nos llamas a nosotros, Dios, cuál es tu Judea, cuál es tu Jerusalén, cuál es tu Samaria, cuál es tu último de la tierra. Señor, tú nos estás llamando hoy y nos estás diciendo que si quizás hasta ahora lo has hecho a pura mente, a pura memoria, a pura razón, yo te voy a invitar a que hoy Dios te dice, hoy Dios quiere que lo empieces a hacer con el poder del Espíritu Santo. Y quizás has tratado y quizás estés aquí hablando y quizás aquí estés diciendo, ha pasado un año, Pentecostés lo celebramos el año pasado, pero he tenido muchas batallas, he tenido muchas guerras, he tenido muchas luchas, he tenido muchas aflicciones, han pasado cambios en mi vida en los cuales yo no he podido controlar las cosas se me ha ido de control, Dios. Yo necesito, Señor, el poder del Espíritu Santo. Y quizás hoy pueda ser el día donde tú puedas llegar delante de Dios y decirle, Señor, yo quiero poder para ser testigo. Hasta aquí yo he hablado, Señor, pero ahora quiero hablar con poder. Hasta aquí yo he hablado, Señor, pero ahora quiero hablar con poder. Ahora quiero ministrar, oh Dios, con el poder de tu Espíritu Santo. Y ahora quiero, Dios, hablar y que te escuchen a ti. El Espíritu de Dios está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy, perdonado soy. Solo por tu amor no hay más condenación. Cristo me libertó. Caen las murallas, ¿cuántos lo creen? las cadenas Dios destruyó. Libre soy. Declárate en el nombre de Jesús. Libre, Dios me hizo libre.
venció la muerte por mí. Libre soy, libre soy. Sí, Señor. Hoy yo te voy a invitar que si quizás quieres hoy venir aquí, hay un equipo de administración que está listo para orar por ti. Y que tú quieres decir: yo quiero la libertad del Espíritu. Yo llevo tiempo hablando, yo llevo tiempo ministrando, pero no me hacen caso. En mi casa hay gente que necesitan escuchar de Dios. En mi casa hay gente que necesitan testigos. En mi casa hay gente que necesita no solamente testimonio, hay gente que necesita el poder de Dios. Y yo quiero ese poder en esta casa, en esta mañana. Ven aquí que alguien va a orar por ti. Y declaro que se rompen cadenas. No soy esclavo más. En Cristo soy libre. No hay más condenación. Se rompen cadenas. No soy esclavo. En el nombre de Jesús. En Cristo soy libre. No hay más condenación. Se rompen cadenas. No soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó. Libre soy, yo soy libre, Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí. Libre soy. Está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz. Libre soy, perdonado soy, solo por tu amor. No hay más condenación. Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó. Libre soy. Recibe en el nombre de Jesús poder de Dios. Libre, Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí. Libre soy. Las murallas caen.
Cristo Es soy mañana de libre. liberación, No hay aleluya. más condenación. Nada te condena. La sangre de Cristo te limpia, te lava. El Espíritu Santo produce en ti ahora Cristo frutos soy libre. de renovación espiritual. Condenación. Gracias, Señor Jesús. Te adoramos, Espíritu de Dios. Hay presencia de Dios en este altar. Llena, llena, Señor, cada vida. Cada quien que ha venido hambriento de Llena, ti, llena, Señor. Dios. Mueve, Llena. Espíritu Santo. Poder para ser Hay testigos. liberación, sí, Señor. Poder para Necesitamos convencer. Oh, El Espíritu Dios. que convence de Hay todo poder pecado. de Dios, sí, Sea Señor. Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Levanta tus manos ahí y dile, Señor, llena, llena, llena mi vida, Dios. Lléname, Señor. Hay poder de Dios en esta mañana, en esta casa. Y el Espíritu Santo visita, me renueva. Activa, Señor, en mí todo propósito, Señor. Activa, Señor, en mí todo don, todo talento. Oh, Padre Celestial, es mañana de visitación. Gracias, Jesús. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Tú eres bueno. Dele un fuerte aplauso a Dios. Aleluya. Alabado sea el Señor. Y así cantando, adorando, testificando del poder de Dios, tome su ofrenda y venga hasta el altar. Y en esta mañana de Pentecostés pacte con Dios y dice, Señor, hoy quiero ir más allá de mi Jerusalén, Señor. Hoy quiero ir más allá de mi casa, quiero ir más allá de mi iglesia, quiero ir, Señor, por mis vecinos, quiero ir hasta los confines de la tierra, hasta donde tú quieras llevarme. Y ven y trae tu ofrenda al altar en esta mañana, declarando que el Señor te hace libre, que el Señor es quien te envía y te envía con propósito. Soy esclavo. Ofrendamos en esta mañana. En Cristo soy libre. No hay más condenación. Se rompen cadenas. No soy esclavo más. En Cristo soy libre. No hay más condenación. Se rompen cadenas. No soy esclavo más. En Cristo soy libre. Declárate libre. Hay poder en el nombre de Jesús. Es mañana de rompimiento. Declárate libre en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Soy libre. Esta es ofrenda de liberación, ofrenda de poder. Mi ofrenda es un clamor, mi ofrenda es adoración, mi ofrenda es gratitud a ti, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Te adoramos, Señor. Gracias, Dios, por estas ofrendas en esta mañana. Gracias por la oportunidad de venir al altar, Señor, y ofrendarte. Gracias porque tú conoces nuestros corazones. Tú conoces la gratitud que hay en nuestras vidas. Tú has sido bueno, Señor, en gran manera. Por eso, Señor, hemos adorado en esta mañana, hemos cantado, nos hemos gozado en tu presencia, hemos orado, hemos intercedido, hemos escuchado tu palabra y la hemos atesorado en nuestro corazón. Y cerramos, Señor, este servicio con esta ofrenda, Sí, Señor. pidiéndote que tú la recibas con olor grato delante de tu presencia. Sí, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Recibe, Señor, nuestras vidas. Recibe, Señor, nuestras ofrendas. Recibe, Señor, este pueblo que ahora sale de aquí, Señor, no como entró. De aquí sale un pueblo que ha adorado. De aquí sale un pueblo que se ha gozado. De aquí sale un pueblo que ha dicho, no fue en vano venir a este lugar. De aquí sale un pueblo que ha recogido aquí la palabra de Dios, el combustible eterno para cumplir el propósito eterno. De aquí sale un pueblo que sabe muy bien qué Dios dice, qué Dios quiere. De aquí sale un pueblo ahora con el poder para ser testigos de Jesucristo. Señor, que este sea un pueblo con las tres dimensiones de tu testimonio, con el testimonio personal, con el testimonio espiritual y con el testimonio, oh Señor, social tuyo. Capacita, Señor, a este pueblo
Y ahora, Señor, envíanos en el poder de tu Espíritu, que así mismo como los apóstoles salieron de aquel aposento, así mismo salga tu pueblo de este aposento. En el nombre precioso, poderoso, maravilloso, amoroso, nombre sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Id en paz, pueblo de Dios. Amén. Amén.